La señora Angelica Sanford es una mujer oriunda de New Orleans con muchos altibajos durante su vida. Creció en el seno de una familia de clase media, educada y sin ningún detalle resaltable en su historial. Podía decirse que llegó a los 16 años sin pena ni gloria, como casi todos los jóvenes de cualquier zona rural del mundo. Pocos meses de haberlos cumplido, se casó con su primer marido, hijo de un granjero del pueblo de apellido Mears. Bajo este matrimonio dio luz a 3 niños saludables, 2 niñas y un varón. 5 años después, la señora Sanford era abandonada por su esposo. Mears tuvo la decencia de cederle todos los derechos de la casa a fin de que la crianza de sus hijos fuera tranquila. Luego de eso, el hombre se iría desvaneciendo paulatinamente de las retinas de sus hijos, hasta que un día dejaron de verle para siempre. 2 años después, a sus 23 años, Angelica volvería a casarse. Su segundo marido fue John Sams, vendedor de seguros de 42 años. 3 años y 2 hijos después, según se cree, John desaparecía del radar de la familia. Así pues, Angelica volvía a quedarse sola con sus 4 o 5 hijos. Resulta ser fácil hacer un ejercicio de empatía y consideración para la señora Sanford y sus desamparados hijos por parte de sus respectivos padres, y todo esto no puede ser más lógico e irrefutable. Sin embargo, cuando a Mears, el primero de sus esposos, se le pregunta por el motivo de su aislamiento de la casa Sanford, arruga su cara en una expresión de desconcierto. Decía que Angelica era una mujer muy inestable mentalmente. Le reclamaba por cosas que él nunca había hecho y ni había siquiera razones para sospecharlo. Contaba que a veces dormían, se despertaba porque sentía un bulto sobre él. Allí estaba Angelica mirándolo con ojos endemoniados y le colocaba las manos sobre el cuello mientras le preguntaba por una mujer llamada Amanda Late, su supuesta amante. Mears jamás había conocido a una mujer con ese nombre. La duda de si Mears decía o no la verdad se disipó cuando el segundo esposo de Angelica contaba que el motivo de su aislamiento versaba sobre hechos similares. Le reclamaba por situaciones que nunca había ocurrido. Una vez sentados en una banca del parque del pueblo, Sanford le soltó un puñetazo de la nada. Luego se puso de pie y caminó un árbol a unos 30 metros y comenzó a tener una discusión con el aire, con una mujer invisible. La insania de Angelica desembocó en que sus esposos terminaran huyendo como del demonio. Pero la situación más extraña en torno al trastorno de Angelica es que años después de su último matrimonio, sus hijos la veían siempre asustada cuando estaban todos juntos. Veía a Joshua, el penúltimo de los niños en nacer, con extremo recelo. A veces lo trataba con insólita indiferencia y lo aislaba de las actividades similares, como si se tratara de un intruso. Mia, la mayor de los niños, que en ese momento tenía 8 años, le cuestionaba su reprochable actitud para con Joshua, y Angelica le contestaba con ojos de miedo que ese niño no era su hermano, que no era su hijo y que de hecho no recordaba haberlo parido. Sus hijos y familiares, siendo conscientes de la situación mental de Angelica, optaron por pasar por alto su desvarío. Pero con el tiempo, su reticencia a aceptar al pequeño Joshua se hizo insostenible, hasta el punto de acudir al hospital solicitando una prueba genética del niño a quien llamaba el intruso. Los Sanford no vieron con desagrado la insistencia de Angelica por la prueba. Así ella misma terminaría por convencerse de la autenticidad de su hijo y tal vez acabara por aceptarlo. Cuando el resultado de la prueba fue desvelado, la sorpresa fue mayúscula, dejando a los presentes con la boca abierta del estupor. Joshua Sanford no era hijo biológico de Angelica. Lo que en un principio fue tomado como uno de los habituales desvaríos de la mujer, terminó siendo una desconcertante verdad. Entonces, ¿cómo nadie se dio cuenta de la verdadera identidad del niño? ¿Cómo es que los hijos de Sanford nunca dudaron que fuera un hermano más? Y principalmente, ¿de dónde vino Joshua? La respuesta a este misterio no se ha resuelto satisfactoriamente. Sin embargo, existe una teoría, y esa incluye a John Sand, su último esposo.
Se especula que Joshua fue el producto de un embarazo de John con otra mujer, una amante, y luego, de alguna forma, terminó engañando a Angélica, convenciéndola de que el retoño era uno de sus hijos. La mujer envuelta en su locura lo aceptó como tal, y sus verdaderos hijos no recuerdan nada de esto porque estaban muy pequeños por ese tiempo, aceptándolo la familia Sanford con total naturalidad. El 27 de mayo de 2018 fue el día más oscuro para el matrimonio Steiner. Aquel fin de semana pintaba ser tan agradable como cualquier otro. Tanto Milo como su esposa Jennifer pretendían comenzar los quehaceres a primera hora, a fin de aprovechar el día al máximo con sus planes recreativos. Así pues, se prepararon para podar el césped del jardín, recoger las hojas caídas de los árboles y plantar semillas de girasol en un par de macetas disponibles. Cuando el señor Milo removió las hojas secas bajo el árbol, algo alargado se movió por debajo de ellas, y pronto el intruso se dejó ver en todo su intimidante esplendor. Una serpiente de cascabel de 4 pies de largo reptaba de forma amenazante. Milo decidió cortar, y nunca mejor dicho, con el problema de raíz. Tomó la pala de su garaje y antes de que el animal pudiera hacer algo, se la estampó a escasos centímetros de la cabeza. Cuerpo y cabeza se separaron limpiamente, quedando una distancia de la otra por un par de metros. Minutos después, creyendo que el susto había pasado, tomó la cabeza con sus manos para tirarla a la bolsa de basura en el jardín. Segundos después, Jennifer escuchaba que su esposo soltaba un grito. Resulta que la cabeza rebelde de la serpiente se volteó de alguna forma y lo mordió por debajo de la muñeca. La cabeza cortada inyectó casi toda la carga de veneno de sus mandíbulas en Steiner. Normalmente, una serpiente de cascabel viva solo inyecta una cantidad parcial porque la reservan para atrapar a su comida, pero la serpiente aparentemente no estaba de humor por lo que había pasado. La señora Steiner llamó al 911 y luego se dispuso a conducir a su esposo las 45 millas hasta el hospital más cercano. El señor Steiner pronto perdió la visión y comenzó a tener convulsiones, además de sangrar internamente. Afortunadamente, los Steiner pudieron reunirse con una ambulancia y Milo fue trasladado al hospital. Durante 24 horas, el destino del señor Steiner fue cuestión de suerte. Mientras que las víctimas normales de mordeduras de serpiente requerían entre 2 o 4 viales de antiveneno, para Milo tuvieron que usarse 27 viales. Y esta vez la suerte estuvo a su favor y finalmente se estabilizó. Una vez el peligro estuvo fuera de su alcance, enviaron a su esposa a casa, mientras él quedaba en observación un par de días. Durante esos días se le hizo muy extraño que Jennifer no se comunicase con él. Le dieron el alta médico y tomó un taxi que lo llevó a su casa. Cuando Milo se aproximó al portón, sus sospechas de que algo extraño pasaba fueron confirmadas. La bolsa de basura que debía ser sacada el lunes estaban al lado de la puerta. Entró a la propiedad y abrió la puerta. Los platos del fin de semana seguían sucios en la pila y el desorden que quedó por la improvisada salida al hospital seguía tal cual. Salió al jardín trasero y allí estaba el cuerpo de su esposa, tendido bajo el árbol de hojas secas. Jennifer había muerto. Los exámenes forenses encontraron que la señora Steiner murió por hemorragias internas e insuficiencia cardíaca, causado por veneno de serpiente. Jennifer regresó a casa luego de que su marido quedó internado y se había dirigido al jardín para terminar el trabajo y botar los restos de la serpiente de cascabel. Tomó la cabeza aparentemente inerte de la serpiente y acabó siendo mordida como su esposo. Increíblemente, su cabeza aún vivía 6 horas después del palazo de Milo. Y más increíble, aún tenía suficiente veneno reservado para su esposa. No teniendo a quien recurrir y casi desfallecida, acabó agonizando entre las hojas secas. La serpiente finalmente murió del todo, pero no sin antes vengarse de los Steiner.
El 15 de diciembre de 2007, el sitio web Daily Mail presentó una historia asombrosa. William Nolan, un hombre irlandés de 70 años residente en Londres, Inglaterra, fue visto estallar en llamas y morir mientras caminaba por la calle. Un claro caso de ese misterioso fenómeno llamado combustión espontánea. O al menos eso fue lo que se pensó en un principio, porque conforme se investigaba los hechos y los forenses liberaron sus dictámenes, la muerte de Nolan se hacía más extraña y oscura de lo que en un inicio parecía. Solo 5 personas testificaron haber presenciado su muerte ardiente. John había sido un personaje muy conocido y querido en la zona. Su hermana lo describió como débil y distraído y señaló que caminaba todos los días para hacer ejercicio, a pesar de un derrame cerebral que lo había reducido previamente a caminar con cojera, y eso era muy doloroso de hacer. Debido a que John había estado enfermo durante los últimos años, su hermano Jim se quedó con él para cuidarlo. Aparentemente, John había salido a caminar después de su desayuno el día 15, para luego ser descubierto en llamas cerca de Williams House en Orchard Place, a muy poca distancia de su apartamento. 3 de los testigos contaron a las autoridades que caminaban por la acera opuesta a la calle, justo debajo de un puente, cuando vieron aparecer en una de las esquinas del frente al anciano abrazado por las llamas y soltando gritos de dolor. Los 2 testigos que estaban en una parada de autobús desde donde se podía ver al anciano caminar fueron sorprendidos por las llamas repentinas que envolvieron a William. Fue tan subrepticio que solo se percataron de William cuando su cuerpo ya estaba encendido. La muerte del anciano casi pasa por un caso de combustión humana espontánea. Sin embargo, el análisis forense arrojó un dato clave para pensar que su destino mortal fue planeado. Se encontraron restos de combustible en la camisa y ropa interior de Nolan. Era poco probable que William haya podido derramar combustible de algún tipo en su ropa. Era más probable que alguien se haya encargado de humedecerlos con la sustancia inflamable. Pero, ¿para qué? ¿Quién podría beneficiarse con la muerte de un anciano inofensivo y bondadoso como William? Si nos centramos en contestar esta interrogante, la única persona que heredaría su casa y su patrimonio era su hermano Jimmy, con quien compartía vivienda en los últimos meses. Otro detalle a tomar en cuenta es que Nolan acostumbraba a disfrutar de sus paseos con un cigarrillo en su boca. Quienquiera que haya vertido el combustible en su ropa sabía que tarde o temprano el fuego de su propio mechero o cigarrillo terminaría por cumplir el siniestro cometido, haciendo pasar su muerte como un accidente increíble. Actualmente no se han declarado culpables en el caso de William Nolan. Las investigaciones aún continúan y posibles juicios vendrán en el futuro. Su inusual muerte es un caso abierto del que solo tenemos conjeturas para darle vueltas en la cabeza.